Hola mis amados hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poderles saludar, por lo menos a través de este medio. Les mando un abrazo enorme y pido a Dios que siga bendiciéndonos muchos más años, no nada más estos 24 años de aniversario, muchos más, muchos más. Un abrazo especial para toda la comunidad de La Antequera, Oaxaca. Este momento quisiera compartir con ustedes este preciso mensaje que viene de la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 23 y siguientes. Dice la palabra del Señor y ponga mucha atención. Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él estaba dormido. Acercándose ellos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Díceles: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire, déjeme decirle una cosa que es muy importante que usted y yo sepamos. Una de las cosas que me encanta recalcar de alguna manera es que el discípulo siempre va a tratar de ir a donde el maestro le pida. El discípulo siempre va a hacer lo que el maestro le pida. Y mire, sí es importante que usted y yo nos demos cuenta que en este momento Jesús le está pidiendo a los discípulos que se suban a la barca. Aguas, no a cualquier persona. No se lo dice a la gente que lo estaba siguiendo de por sí, porque queremos recordar que entre los discípulos había mucha gente que se filtraba o de alguna manera que también iba, también le seguía, también comía de lo que Jesús les daba, que se llamaba muchedumbre. A esa gente le encanta, le fascina ver a Jesús, le encanta escuchar su palabra, pero hasta ahí no avanza en la fe. Es gente que se queda siempre muy distante de alcanzar un milagro. La gente que se atreve a subirse a la barca comienza así, obviamente, mostrando de alguna manera incertidumbre, duda, tal vez hasta miedo, como nos los va a ver la palabra, como nos los hace ver la palabra del Señor. Porque claramente subirte a la barca significa que la barca tiene dos rumbos. Uno es el rumbo que el viento y el mar pueden darle. Y dos es definitivamente el rumbo que en este caso tanto los discípulos como Jesús le pueden dar a la barca. Yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Tú de qué tipo de persona eres? ¿De la que te queda, de la que se queda en tierra, de la que no le gusta arriesgarse, no les gusta de alguna manera sentir el miedo, tener de repente esta experiencia de saber qué va a pasar en la vida, de esas personas que a lo mejor no se quieren arriesgar totalmente porque no saben lo que les depara? Aguas. Porque el día de hoy los discípulos somos los invitados a subirnos a la barca con Jesús. Y mire, de hecho, curiosamente la gente se queda ahí, del lado de la tierra, del lado de donde a lo mejor se encuentra la seguridad para que no pase nada. Sin embargo, los discípulos se atreven a subirse a la barca con Jesús. Y es ahí en ese preciso momento donde la barca comienza a tener un rumbo. Pero en ese transcurso de ese rumbo, querido hermano, déjeme decirle que sucede algo maravilloso, sucede algo increíble, sucede algo inesperado. Primero, Jesús se queda dormido. Y segundo, se suelta una fuerte tempestad, una fuerte tormenta. ¿Eso qué significa? Significa que seguramente Jesús se sentía cansado y dijo: bueno, pues voy a tomar un pequeño descanso, y se acostó, se durmió. Pero lo más interesante, y no sé si usted se lo ha preguntado, pero cuando una persona está durmiendo al aire libre y empieza apenas a llover, esa pequeña agua que cae en el rostro, automáticamente uno se despierta y sabe perfectamente que ha empezado a llover. Sin embargo, escúchalo bien, dice la palabra del Señor que Jesús está dormido todavía cuando la tempestad se suelta. Qué increíble, ¿sabe por qué? Porque cualquiera de nosotros hubiéramos dicho: oye, ¿cómo es posible que la tempestad no lo despertó? Yo creo que Jesús lo hace por dos razones. Jesús se queda dormido y es la única parte en todo el Nuevo
Testamento donde aparece que Jesús duerme. Fíjese qué interesante. Y se duerme en medio de la tormenta. Se duerme en la tormenta. Imagínese usted este momento. Imagínese lo que piensa mucha gente cuando está pasando por problemas, por momentos de dificultades, por momentos de austeridad, de soledad, de enfermedad. Y uno dice, ¿dónde está Jesús? Parece que Jesús se ha quedado dormido. Mire, vamos a ir analizando por qué Jesús de alguna manera se queda dormido. Primeramente porque Jesús se siente en confianza. Jesús se siente en confianza con sus amigos, por supuesto que con sus discípulos. Jesús se siente en confianza y no le teme absolutamente a nada, ni a nadie, ni a la muerte. Y es interesante porque a Jesús no le espanta la oscuridad, no le espanta la noche, no le espanta la tormenta, ni nada de lo que pueda pasar a su alrededor. Y usted puede decir, pues sí, pues es que es Jesús. Sí. Pero una de las cosas que, por así decirlo, es que Jesús también experimenta sensaciones, sentimientos que usted como hombre y yo como hombre podemos experimentar. ¿Sí me explico? Seguramente Jesús también en algún momento, más adelante lo vamos a ver ya cuando esté en el Calvario, ¿verdad? Se siente solo. O sea que sí puede experimentar momentos difíciles también Jesús. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es hombre, es humano. Y mire, una de las cosas es que a Jesús tal vez no le puede llegar a molestar lo que suceda durante la tormenta. Yo creo que Jesús lo permite para ver la capacidad de lo que nosotros hacemos durante la tormenta. ¿Cuál actitud es la que tomamos regularmente? No sé si me estoy explicando con esto. Mire, una de las cosas que podemos estar viviendo en esa barca es la incertidumbre de no saber qué va a pasar, porque una, Jesús está dormido, y dos, estamos en medio del mar, y tres, está una fuerte tormenta. O sea, son tres cosas un poco distintas, de alguna manera, una de cada una. Pero Jesús permite este momento, ¿para qué? Para saber cómo vamos a actuar en los momentos de tormenta. ¿A quién nos vamos a dirigir en los momentos de tormenta? Estas dos partes son importantes que usted y yo las diferenciemos muy bien en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Cómo actuamos en los momentos difíciles? ¿Cómo actuamos en los momentos de enfermedad? En los momentos donde no tenemos dinero, donde no tenemos trabajo, en los momentos donde alguien se nos muere, en los momentos donde nos dicen que tenemos una enfermedad incurable, en los momentos donde estamos pasando difícil economía en el matrimonio, donde la relación está inestable, donde hay peleas, donde hay broncas, donde hay todo. ¿Cómo estamos enfrentando? ¿Cuál es la actitud que nosotros estamos tomando ante esta tormenta? Porque déjeme decirle que hay gente que ha pasado los mismos problemas que usted y que yo y que los ha superado. ¿A qué se debe? Actitud. Actitud. Esa es una muy importante. Hay tres cosas que definen al hombre y al último las voy a tocar. Pero mire, saber perfectamente bien qué vamos a hacer en el momento de la tormenta es lo que puede llegar a ocasionar el milagro en nuestras vidas. ¿Sí? Si se da cuenta, los discípulos, dice la palabra del Señor, que se llenan de miedo. Imagínese usted, yo no consigo, en otras traducciones de la Biblia, dicen que Pedro es el que se acerca con Jesús y le dice, Maestro, despiértate porque nos hundimos. Yo le quiero hacer una pregunta. Esta barca que estaba con Jesús durmiendo, por supuesto, y usted no lo va a dejar mentir porque está escrito, durmiendo, esta barca donde se estaba soltando esta fuerte tormenta, hay mucha gente que sabe perfectamente bien qué tiene que hacer en medio de la tormenta. No sé si usted le ha tocado ver esas películas donde de repente un balazo por alguna avioneta en tiempos de guerra dispara y perfora las lanchas o perfora las barcas, etcétera. Y la gente que va arriba regularmente lo que hace es empezar a taponear esos agujeros que ocasionaron esas balas. No sé si me explico. Hay diferentes tipos de personas que van a actuar dependiendo a quién se dirijan, cómo se dirijan y qué actitud tomen en la tormenta.
Hay mucha gente que se va a desesperar y se va a aventar al agua, que seguramente puede ser a veces hasta más riesgosa que quedarse en la barca. ¿Sí me explico? Es importante que usted y yo sepamos qué vamos a hacer durante la tormenta y que sepamos también a quién nos vamos a dirigir. Porque si entre ellos, entre los discípulos, se hubieran empezado a coordinar tal vez, y hubieran dicho, no, tú saca el agua, no, mira, tú haces esto, tú haces el otro, a lo mejor entre ellos hubieran podido lograrlo hacer, pues sí, tal vez sí, no lo sabemos. Pero lo más interesante es que se dirigen precisamente a la persona adecuada en el momento adecuado. Están pasando una tormenta. Los discípulos, dice la palabra del Señor, que se llenan de miedo. ¿Por qué? Porque se comienza a llenar su barca de agua. Ahora yo le quiero hacer esta pregunta importante. ¿Tu barca de qué se está llenando? ¿De qué se está llenando tu barca? Que seguramente muchos hemos permitido que nuestras barcas se llenen de miedos, de odios, de resentimientos, se llenen de pobredumbre espiritual, se llenen de maldad, se llenen de desesperación, de ansiedad, se llenen de mentira, de vanidad. Mire, existen tantas cosas por las cuales nosotros podemos llegar a hacer que nuestra barca se sature, se llene, que no sabemos cada quien de qué la está dejando llenar. No sé si me estoy explicando con esto. Pero cada uno de nosotros somos responsables de saber qué vamos a hacer en los momentos de tormenta, a quién nos vamos a dirigir y cómo tenemos que actuar. ¿Sí me explico? En este momento donde los discípulos se dan cuenta que se soltó esta tormenta, se parecen a aquellos problemas que regularmente, cotidianamente se presentan en nuestra vida. Y a veces tenemos esta frase que ya la tenemos muy enraizada. Me está lloviendo sobre mojado. No sé si a ustedes les ha tocado eso, ¿no? Es muy parecido a estas frases que de repente ocupan en el libro de Job. Que no sé si usted recuerde cómo apenas estaba dando una noticia a una persona, cuando llega otra persona y le dice, mira, los bueyes y las asnas que tenías, etcétera, etcétera, se las han llevado. Y después llega otra persona, todavía no terminado de hablar, y llega, mira tus hijos que estaban festejando, y mira, las paredes se cayeron y todos tus hijos murieron. Imagínese cuando una persona tiene esta frase, me está lloviendo sobre mojado, cuando regularmente perdemos el empleo, cuando regularmente los problemas nos están acechando en cada momento, cuando no tenemos qué y cómo resolver las situaciones. Mire, empezamos a caer en un fastidio, empezamos a caer en una depresión tal vez, empezamos a caer en momentos donde todo nos da miedo porque empezamos más que a darnos cuenta a quién tenemos, nos empezamos a darnos cuenta más en el problema que tenemos. No nos damos cuenta que Jesús está en esa barca. No nos damos cuenta que somos discípulos de Jesús. No nos estamos dando cuenta que Jesús, a pesar de que está dormido, a Él no le preocupa. ¿Por qué? Porque Él sabe que no va a pasar absolutamente nada en nuestras vidas. No puede permitir algo, óigalo bien, Jesús no puede permitir algo a las personas que han confiado en Él. Y todo, absolutamente todo sucede para bien de los que aman a Jesús, para bien de los que aman a Dios. Así es que usted y yo en este momento tendríamos que preguntarnos cómo estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo en medio de esta tormenta que estamos viviendo? Lo primero es darnos cuenta qué sucede en nuestra barca, de qué se está llenando. Nos estamos dando cuenta que se va a hundir, sí, probablemente. Que no va a haber salida a nuestros problemas, eso es completamente ilógico. ¿Por qué es ilógico? Porque si otras personas han pasado por problemas peores que usted y que yo, y han salido adelante, entonces, ¿cómo lo hicieron? Seguramente muchas tuvieron que acercarse a Dios. Otras buscaron otras opciones y tal vez salieron, no lo sé. Pero lo más curioso es que cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos fuerzas necesarias como para poder hacer lo que nos corresponde hacer. Ahorita viene esta parte, escúchelo. Cuando regularmente nos damos cuenta que nuestra barca se está llenando, cuando
nos empieza a amedrentar diciéndonos, estás a punto de ahogarte, te vas a ahogar, cuando estás a punto de darte cuenta que lo que estás haciendo te está llevando a vivir más en la desesperación. Es momento de gritar fuerte, es momento de, a lo mejor hasta de perder la razón porque no te das cuenta de lo que tienes a un lado. Aguas, porque tienes que darte cuenta que en algún momento de esta tormenta, esto tiene que pasar. La tormenta no puede ser permanente. Nunca ha habido una tormenta permanente. Escúchelo bien, excepto el diluvio, por supuesto, pero me refiero en este tiempo. No va a haber tormentas, porque así está escrito en la palabra. No va a volver a surgir otro diluvio como tal. Y déjeme decirle que una cosa que es importante que nosotros nos demos cuenta, que cuando estamos en medio de esa tormenta es cuando nos empezamos a cegar. No nos damos cuenta que esto tiene que parar en algún momento. No todo en la vida son pruebas. No todo en la vida es bonito, es color de rosa. No, todos tenemos que pasar por momentos difíciles y eso es muy normal. Todos pasamos por momentos difíciles. En el matrimonio, como padres, como hijos, como esposos. Todos pasamos por momentos difíciles, como discípulos de Jesús, como seguidores de Cristo. Todos pasamos por momentos difíciles. ¿Será que alguien más no haya sobrevivido a la misma tormenta que usted y yo estemos pasando? ¿Será que eso lo acabó? Puede ser que sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor no encontró la persona adecuada, porque a lo mejor no se dio cuenta y ya de haber dicho está dormido y ¡pum! A lo mejor se bajó de la barca y se aventó. A lo mejor no se dio cuenta que Jesús podía y puede todavía tranquilizar el viento y el mar y parar las tempestades de nuestra vida. ¿Será que no tenemos solución en nuestra tormenta? ¿Será que esto ya se ha terminado? Pues no, déjeme decirle que no. La diferencia es a quién nos dirigimos. Regularmente cuando vienen este tipo de tormentas buscamos a muchas personas, menos a las más indicadas, menos a las que nos van a poder tranquilizar, menos a las que nos van a dar buena consejería. Es muy importante que nosotros busquemos a la persona adecuada. Y mucha gente busca a la comadre, al compadre, al vecino, al soltero, a la divorciada, que en este caso, en lugar de ponernos simplemente una buena solución, nos dé un aliento de decir, lucha, mira, pelea, mira, no te des por vencido. Muchas veces nos dicen, pues sí, pues si lo que quieres es renunciar a todo, pues renuncia, no te preocupes, mira, vendrán otras cosas. Y mire qué interesante se vuelve cuando no nos acercamos a la persona que verdaderamente nos puede dar una buena solución a nuestra vida. Cuando no nos acercamos a la persona que lo puede todo, que es Jesús. Podemos buscar a mucha gente, pero desafortunadamente pocos buscamos la persona de Jesús. Estos hombres, estos discípulos llenos de miedo, se dan cuenta que su barca comienza a hundir. Se dan cuenta que esta barca comienza a llenarse de agua. Y ya dijimos lo que puede representar el agua, ¿no? Nuestros miedos, etc. Pero ¿sabes? Solo si te das cuenta que Jesús viene en la misma barca que tú, entonces es ahí cuando podrás pedir que Él sea el que tranquilice la tormenta. Si estos hombres se hubieran dirigido a otra persona que no fuera Jesús, seguramente se hubieran metido en más aprietos. Pero afortunadamente sabían que Jesús estaba ahí con ellos. Y entonces corren y llenos de miedo le gritan, Jesús, despiértate porque nos hundimos. Ahora yo quiero hacerles una pregunta muy importante para cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que vivimos en la fe, en la gracia de Dios. ¿Usted cree que Jesús hubiera dejado que sus discípulos se ahogaran? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque nadie que ha seguido a Dios ha sido defraudado. Eso es una. Dos, aquellos discípulos que habían renunciado a todo, aquellos discípulos que habían dicho, Señor, te seguiremos, ¿verdad? Hasta Pedro le dijo, Señor, hasta la muerte. Yo, no, tranquilo, no te preocupes, donde yo voy todavía no puedo ir, etc. Esos discípulos que tenían este valor, esta valentía de decirle, sí, Jesús, por ti todo. Mire, curiosamente, a veces nos comportamos como estos discípulos
Le decimos que sí al Señor. Sí, Señor, mira, aquí estamos. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque las cosas están bonitas, porque las cosas están agradables en la casa, porque no hay nada que temer, porque todo está tranquilo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando empiezan los momentos difíciles es cuando queremos aventarlo todo, cuando queremos bajarnos de la barca, cuando queremos ya definitivamente, llenos de miedo, decir, mejor ahí me voy, mejor ya no me quedo aquí, mejor me busco otra iglesia, mejor me salgo de la iglesia, mejor me alejo de estos hombres, etcétera. ¿Sí me explico? Mire, increíblemente, ¿usted cree que Jesús hubiera dejado que sus discípulos se ahogaran? Por supuesto que no. Déjame decirte una cosa importante. Podrán venir momentos difíciles en tu vida, por supuesto, eso no te estoy diciendo que no. Podrán venir momentos desafortunadamente, de decepciones en la misma iglesia, ¿por qué no decirlo también? Podrán venir momentos difíciles en el matrimonio, podrán venir momentos difíciles en la parte económica, podrán venir momentos difíciles en todo lo que te puede llegar a rodear en tu vida, por supuesto que sí. Pero si tú te has decidido subir a la misma barca con Jesús, podrán venir momentos de tormenta y de todo lo que acabo de decir. Pero ¿sabe qué? Una cosa que quiero que se le quede bien grabado en su corazón es que usted y yo no nos podemos hundir, porque vamos en la misma barca con Jesús. Esa es la enorme diferencia. Esa es la enorme diferencia. La actitud, el saber qué hacer y el saber a quién nos vamos a dirigir. El saber quién está con nosotros. Esas tres cosas, mire querido hermano, nos pueden ocasionar no solamente que se tranquilicen nuestros miedos, no solamente que se vayan de nosotros, de nuestra vida, los temores, los errores, las fatigas, los cansados, no, sino que tengamos calma en nuestra vida, que alguien llegue y nos tranquilice en el momento difícil. No te puedes ahogar si vas en la misma barca que va Jesús. Por eso es que es muy importante que en este día, querido hermano, no te bajes de la barca. Por eso es que es muy importante que usted y yo tomemos esta decisión de saber que, óigalo bien, solamente aquellos que se atreven a quedarse hasta el final van a poder ver la gloria de Dios brillar en su vida. Por eso el libro de Apocalipsis dice algo importante. Mantente fiel hasta la muerte. Óigalo bien, eso lo tengo grabado en mi corazón y en mi mente. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Hay que mantenerse fiel al llamado de Dios. Sabemos muy bien que no es nada fácil. Sabemos muy bien que va a haber tropiezos, va a haber gente que nos ponga el pie, va a haber gente que nos tire, va a haber gente que a lo mejor sea envidiosa, etcétera. Pero nosotros tenemos que mantenernos fieles al llamado que Jesús mismo nos ha hecho. No podemos desistir, no podemos darnos el lujo de irnos, de bajarnos de la barca, porque entonces no veremos lo que puede pasar después. Mucha gente que ha decidido bajarse de la barca no ha podido ver la gloria de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque se bajó a destiempo. Espérese, espérese. Sí, yo sé que es difícil, yo sé que de repente hay cosas, situaciones que nos espantan, pero ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué si sentimos miedo en la vida es muy normal? Eso es un hecho. Si sentimos miedo en la vida es muy normal. Una cosa es sentir miedo y otra cosa es tener miedo. Les recuerdo, sentir es pasajero, tener es pertenencia. Si usted y yo en este momento nos damos cuenta que hemos sentido miedo, es muy normal. Si decimos tengo miedo, aguas, porque la palabra más repetida en toda la Biblia es no tengas miedo. Por eso Jesús mismo se levanta y cuando ve a sus discípulos actuar con gritos desesperados porque la barca se hundía, les dice, ¿por qué tienen miedo, hombre? No están viendo que yo estoy aquí, no se están dando cuenta que no pueden hundirse, no se pueden ahogar porque yo estoy aquí. ¿Por qué tienen miedo? Mire, desafortunadamente no es lo mismo sentir que tener. Hay mucha gente que vive teniendo miedo todos los días, todos los días. Desayuna con miedo, se va a trabajar con miedo. Regresa a comer con miedo, se vuelve a ir a trabajar con miedo, regresa a cenar con miedo y se duerme con miedo. Y al otro día, mire, exactamente lo mismo. Tiene miedo, vive con miedo. Por eso Jesús mismo les dice a sus discípulos, no tengan, no es lo mismo sentir. Si no les hubiera dicho, no sientan miedo. No tengan miedo. No tengan miedo. La enorme diferencia en este tiempo entre un servidor que permanece, un discípulo que sabe esperar, es esto, saber quién está con él. Esa es la enorme diferencia. Si él
está conmigo, ¿quién va a estar contra mí? Si ustedes se dan cuenta, el miedo a los discípulos es provocado por el agua, es provocado por el movimiento de la barca, la sacudida que estaba teniendo por la tormenta. Se dan cuenta que este miedo es provocado seguramente porque muchos de ellos no sabían nadar, no lo sé, pero cuando reconocen que Jesús va con ellos y hacen lo que les corresponde hacer, despertarlo, Jesús, despiértate porque nos hundimos, porque nos ahogamos, es ahí en ese preciso momento donde la mano generosa de Dios se ve actuar en la vida del discípulo. ¿Sabe? A lo mejor en muchos casos nos ha faltado hacer esto. Gritar desesperadamente, pero gritar con un fin. No un grito de desesperación, sino con un grito con un objetivo. Despiértate, Jesús, porque me hundo. Despiértate porque yo no puedo hacer nada. Yo no puedo tranquilizar el viento. Yo no puedo tranquilizar mis miedos. Yo no puedo tranquilizar el mar. Yo no puedo tranquilizar el agua que está hundiendo a mi barca. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Tú sí puedes. Y entonces es aquí donde experimentan la gracia de Dios. Porque en ese momento Jesús mismo, dice la palabra del Señor, que en ese momento increpa al viento, ¿verdad? A las olas, y hasta ellos mismos se asombran diciendo, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre? Caray, pues es Jesús. Es el único que puede tranquilizar nuestros miedos. Es el único que puede poner paz, bonanza en nuestras vidas. Yo le quiero hacer esta última pregunta, querido hermano. ¿Quiénes fueron los que experimentaron este milagro? ¿La muchedumbre, la gente que se quedó en tierra, o los discípulos que estaban en la barca? Efectivamente, los discípulos, los que estaban en la barca. Y sabe, estamos llamados a eso, a experimentar. Vamos a pasar momentos donde la barca se mueva, donde la barca se sacuda, donde tengamos cierta incertidumbre de qué es lo que va a pasar, sí, pero no tengamos miedo, porque Jesús está con nosotros. Y si Jesús está con nosotros, ¿quién en contra? Ahora yo le quiero hacer esta segunda pregunta. ¿Dónde se experimenta el milagro de Jesús? ¿En qué momento? ¿En tierra o en medio de la tormenta? Efectivamente, se experimenta solo en medio de la tormenta. Porque los que están allá en la tierra, mire, déjenme decirles que ellos están tranquilos. Ellos dijeron, no, mira, a lo mejor, mira, les agarró el agua, mira, les soltó la fuerza. Qué bueno, mira, qué bueno que nosotros nos quedamos. Sí, puede ser que mucha gente diga, qué bueno, mira, ellos, mira, están pasando por tribulaciones, mira, están pasando por momentos difíciles. Qué bueno que no entramos a la iglesia, qué bueno que seguimos aquí en nuestras casitas, qué bueno. Sí, pero ¿sabe qué? No puede experimentar la gracia de Dios. No puede experimentar, porque solamente en los momentos difíciles, en los momentos de tormenta, en los momentos donde estamos pasando o sintiendo estos miedos, déjeme decirles que es ahí donde se experimentan precisamente estos grandes milagros de la fe, el milagro de la vida. Por eso es que es muy importante, querido hermano, que te mantengas en la barca. Y esta última pregunta, ahora sí, ¿algún discípulo se bajó? No. Por lo menos estos 12 discípulos se mantuvieron ahí. Estos 12 discípulos, a pesar de que iban todos, ninguno dijo, pues yo me bajo de la barca y me aviento al mar. No. Cada uno supo que Jesús tenía en sus manos el poder de detener nuestras tormentas. Voy a terminar con esta canción, querido hermano. Ojalá que esta reflexión, pues de alguna manera te haya llevado a reflexionar lo que Jesús quiere en nuestras vidas. Esta canción la compuse en 1994, donde precisamente Jesús mismo me decía, Agustín, no tengas miedo, sígueme.
Y esta canción ojalá que te ayude también en tu vida. No tengas miedo de abrir tu corazón. No tengas miedo de enfrentarte a la vida. No tengas miedo, pues yo contigo estoy. Y te guiaré por el sendero de la vida. Déjame entrar en tu corazón y te daré del agua salvadora y sacaré lo que hay en tu interior para poner dentro mi corazón. Escucha su promesa: si cruzas ríos, nunca te ahogarás. Si pasas fuego, nunca te quemarás. Escucha su razón: pues yo te amo y contigo estaré. No tengas miedo de abrir tu corazón. Déjame entrar en tu corazón. Te daré del agua salvadora y sacaré lo que hay en tu interior para poner dentro mi corazón. Que Jesús, que es bueno y misericordioso, en esta tarde, en este día, nos dé la oportunidad de sacar todos nuestros miedos, de saber que es importante que nos mantengamos arriba de la barca,